Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por estar congregados en su santo nombre, estar congregados en el nombre de Cristo, en este domingo primero después de la Pascua de la Resurrección. Como cada domingo celebramos a Cristo que ha resucitado, pero para haber resucitado Cristo tuvo que haber primero padecido y ser entregado a muerte de cruz y entregar su propia vida en el altar de la cruz para el perdón de nuestros pecados, como venimos celebrando en este tiempo de la Pascua. Y verdaderamente, repito, cada domingo nosotros estamos centrados en la obra redentora de Cristo por nosotros. En estos domingos de la Pascua de Resurrección estamos meditando ya a lo largo de toda esta semana, que cada día hemos tenido unas lecturas especiales acerca de las apariciones de Cristo resucitado. Este domingo la Iglesia nos lleva a reflexionar concretamente en aquellas apariciones de nuestro Señor a los discípulos que estaban congregados, a los discípulos que estaban reunidos todavía con una serie de dudas y de incertidumbres en su corazón acerca de la realidad de la resurrección y de las promesas que el Señor Jesucristo mismo les había dado. Hemos visto en las predicaciones anteriores la duda de las primeras mujeres, que son las que acuden a la tumba y encuentran la tumba vacía. Vemos que en sus propios corazones todavía estaba esa incredulidad, esa falta de fe. Pero no eran solo ellas, Ellas se acercan, como hemos visto, llenas de amor, pero también de dudas, llenas de amor por el Señor para honrar su cuerpo, pero también en su corazón, evidentemente, había duda, y más que duda,
podemos decir, la certeza de que iban a encontrar el cuerpo allí y querían honrarlo. Entonces el Señor les sorprende porque esa tumba está vacía, están esos ángeles quienes dan esos mensajes claros a ellas, la misma aparición de Cristo a María Magdalena, luego también a Pedro que estaba fuera, todas estas señales claras de que Cristo verdaderamente había resucitado, pero aún así vemos aquí y veremos en este pasaje cómo es que los mismos discípulos congregados, ese mismo domingo de la resurrección, todavía sus corazones están llenos de incredulidad, por lo menos aquellos que no habían visto todavía a Jesús con sus propios ojos, ¿no? Pedro ya había tenido ese encuentro con Jesús, pero de los demás no. Y es probable que en esa reunión no estuviesen solo los 12, estaban, los 12 ya no estamos contando a Judas, obviamente el traidor, estaban los 11 apóstoles fieles, no todos habían visto al Señor, repito, solo Pedro, y estaba en sus corazones todavía esa incredulidad que aquí Tomás manifiesta con su boca, pero en realidad al principio la tenían todos, hasta que el Señor se hace presente. Y aquí hay todo un simbolismo y una enseñanza muy profunda que San Juan nos está dejando, una enseñanza espiritual que va más allá del simple hecho físico de que Jesús se apareciera allí. San Juan inicia, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 20, en el versículo 19, nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La noche de aquel mismo día. ¿Qué se está refiriendo? En el contexto inmediato se está refiriendo a la aparición del Señor a María Magdalena, cuando ella fue con las otras mujeres al sepulcro. Entonces, ese mismo día, el domingo de la resurrección, llegada la noche, fijaos, llegada la noche, y este día ya aquí San Juan nos está transmitiendo algo muy importante para la vida de la Iglesia y algo que no es casual, obviamente, en su descripción de lo que ocurre aquel día. Él está repitiendo aquel mismo día, es el día de la resurrección, y nos dice el primero de la semana, es decir, el domingo. El apóstol nos está dejando muy claro que este día en el que Jesús se va a hacer presente en medio de los discípulos que están congregados aquella noche, es ese mismo primer día, es decir, el mismo día de la resurrección. Veremos que esto es sumamente importante en la teología de Juan y en la teología del Nuevo Testamento, porque esto es lo que va a marcar el hecho de por qué la Iglesia se ha congregado siempre el domingo y le ha llamado, como ya en el mismo testimonio del Nuevo Testamento y del mismo apóstol Juan, en Apocalipsis le llama el día del Señor. San Juan tiene esas visiones del Apocalipsis, lo vemos en el capítulo 1, en el día del Señor. Él estaba en el Espíritu, nos dice, en el día del Señor. Y ese día del Señor es, obviamente, el día de la resurrección, el primer día de la semana. Y en la noche, ¿no? Porque recordemos que la iglesia primitiva celebraba el día del Señor, la Eucaristía la celebraba como la cena que tuvo pascual, la cena pascual que tuvo el Señor. Luego ya esa celebración se pasó a la primera hora del domingo, pero recordemos que para los judíos el domingo iniciaba la tarde del sábado y ellos se reunían la noche del sábado para celebrar realmente el día del Señor. Luego pasó, repito, a la mañana de lo que es ya el primer día. Bueno, vemos aquí, y lo veremos más adelante, que San Juan está enfatizando la importancia del domingo como el día en el que la iglesia congregada experimenta la presencia real de Cristo en medio de ellos. Lo vamos a ver. De hecho, aquí, cuando Cristo se aparece en medio de ellos, que están reunidos por miedo de los judíos, ellos están atemorizados, fijaos, esto es la falta de fe, la falta de confianza en el Señor, y están asustados por las consecuencias que puedan tener ellos
por los judíos, han matado a Cristo, pues también a ellos los van a perseguir y los pueden efectivamente matar. Entonces ellos están escondidos y Cristo vino y puesto en medio les dice paz a vosotros. Interesante, porque estamos viendo a Cristo resucitado con un cuerpo verdadero, y esto lo va a enfatizar ahora San Juan, un cuerpo real, no es un fantasma, no es un espíritu, no es una apariencia humana, no, es Cristo resucitado en su verdadero cuerpo, el cuerpo con el que experimentó la pasión y la muerte en la cruz, pero ese cuerpo es un cuerpo glorificado. Ya no es un cuerpo que pertenece a la vieja creación, sino que es el cuerpo de la nueva creación. Por eso San Pablo llama a Cristo las primicias de la resurrección, es decir, Él es el primer hombre que ha resucitado y está en la gloria. Él es el primer ser humano que ha resucitado con un cuerpo de gloria, con un cuerpo espiritual pero real, ese cuerpo glorificado con el que resucitaremos todos aquellos que muramos en la gracia de Dios, que muramos en Cristo. Entonces Él es Cristo, el primer hombre que ha resucitado, obviamente totalmente Dios y totalmente hombre, pero es el primero en la gloria. Entonces ese cuerpo glorificado tiene unas cualidades espirituales especiales. Aquí San Juan nos está dejando entrever en su narrativa que Jesús aparecía y desaparecía. Tenía una apariencia que a veces no era reconocible, a veces sí. Él parece que podía moverse con una velocidad muy diferente a la de un cuerpo de la vieja creación como el que tenemos ahora. Y aquí da la impresión de que Cristo prácticamente atraviesa paredes y se aparece en medio de los discípulos, ¿no? Al parecer estas son cualidades espirituales superiores, ¿no?, en ese cuerpo glorificado. Y Él se aparece y les dice paz a vosotros. Es muy interesante el saludo que les da Cristo a sus discípulos. Ese shalom, la paz de Dios, era un saludo típico judío, pero que en verdad no se ve en los evangelios antes de este momento. Recordemos que la paz, esa paz que Dios nos da, esa paz en el mismo pensamiento judío, en la misma teología judía y después en la cristiana, no se refiere simplemente a la ausencia de los problemas o a la ausencia de la guerra. La paz se refiere a ese estado absoluto y pleno, de la plenitud de la justicia de Dios. Cuando todo está en ese equilibrio, cuando el cosmos está verdaderamente en el orden que Dios ha establecido. Y esto solamente se ha conseguido a través de la cruz. Es solamente a través de la muerte en la cruz de Jesucristo que ocurre esa reconciliación entre los hombres, como el palo horizontal de la cruz, y la reconciliación plena entre los hombres y Dios, como el palo vertical de la cruz. Entonces la paz verdadera, que es esa reconciliación y esa verdadera unidad y ese reestablecimiento del orden cósmico, esa recapitulación de todas las cosas en Cristo, cuando todas las cosas son reunidas y sujetas a Cristo para entrar en el orden cósmico de Dios, eso solamente se pudo dar a través de la cruz, solamente a través de la obra perfecta de Cristo, venciendo a la muerte, a Satanás, el pecado en esa cruz, y luego resucitando para manifestar su gloria y su victoria a todos los hombres. Entonces este saludo es muy importante y, como veremos, en este pasaje se repite 3 veces. 3 veces Cristo les está transmitiendo a sus discípulos congregados en su nombre paz a vosotros. Es decir, la paz de mi obra, la paz de mi redención, la paz que yo he conseguido por mi cruz, os la doy. Y esto es un ejemplo significativo, y no solamente un ejemplo, sino es un signo para toda la iglesia, para la iglesia en todos los tiempos, de que cuando la iglesia se congrega en aquel día santo, en el día del Señor, en el día de la resurrección, Cristo se hace presente y nos dice paz a vosotros. Por eso en la liturgia, nosotros en varios momentos, la gracia y la paz del Señor esté con vosotros, ¿verdad? Y el pueblo responde, y con tu espíritu, porque estamos transmitiendo ese mismo anuncio de la paz que Cristo ha conseguido, ha ganado para nosotros. Bien, ahora sigue narrando Juan y nos dice: cuando les hubo dicho esto,
les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, Jesús primero se apareció allí, ellos estaban viendo a Jesús resucitado, y les dijo paz a vosotros. Cuando les dijo esta primera paz a vosotros, ahora les muestra las heridas. El Señor les está confirmando a ellos que verdaderamente es su cuerpo resucitado. San Juan tiene en su mente la importancia de transmitirnos este testimonio. Recordad que cuando el apóstol Juan escribe su evangelio y sus epístolas ya son finales del primer siglo. Él ya está escribiendo cuando él conoce los otros escritos apostólicos, él conoce los otros evangelios, y en esa época ya se había desatado la batalla con algunos de los grupos que llegarán a ser claramente los gnósticos, ¿no? Esa herejía con la que batalla la iglesia. Y uno de esos grupos, los docetas, ellos decían que Cristo no había tenido ni resucitado en un cuerpo de verdad, sino que era una apariencia simplemente. De ahí viene la palabra doceta, doquesis, que era una apariencia, ¿no? Pero no tenía un cuerpo de verdad. Y San Juan está muy preocupado en dejarnos muy claro, tanto aquí en su evangelio como en las epístolas, de que Cristo verdaderamente fue un hombre. Siendo Dios eterno, asumió una naturaleza humana de verdad. Es decir, con un cuerpo y con un alma humanas de verdad. Porque si Cristo no asumía sobre sí un cuerpo, una naturaleza humana completa, Él no podía morir en nuestro lugar. Él no podía redimirnos. Por lo tanto, la naturaleza humana de Jesús tenía que ser verdadera y plena. Su carne tenía que ser real. Y aquí nos está mostrando que Jesús mismo muestra las heridas de sus manos, muestra el costado para asegurarles: yo, el mismo que he muerto en la cruz y tengo las marcas de la cruz en mi cuerpo, aquí estoy resucitado, en un cuerpo glorificado, pero aquí están las heridas de mi pasión y las podéis ver. Y ellos se regocijan cuando ven al Señor, ellos se alegran y se gozan porque aquí está pasando lo que luego expresa con su boca Tomás. Ellos están viendo, ¿no? Y ahora se regocijan porque creen, pero estaban asustados y escondidos e incrédulos. Entonces no es solo Tomás, pero en Tomás la situación es más clara, ¿no? Pero aquí ellos están en la misma situación, y esto nos habla de tantas veces la debilidad de nuestra propia fe, y que nosotros necesitamos pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, y necesitamos a nosotros mismos alentarnos: cree lo que el Señor ha dicho, cree que verdaderamente el Señor ha resucitado y va a cumplir todas las promesas que ahora parece que son imposibles para nuestros ojos cuando nosotros las consideramos con una fe débil, pero no si confiamos claramente en el Señor. Ahora el Señor les vuelve a decir paz a vosotros y les dice el corazón del envío evangélico a la iglesia. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, Jesús resucitado les dice: vosotros me habéis visto a mí, todo lo que yo he hecho en mi ministerio, lo que yo he hecho, es decir, la voluntad del Padre que constantemente le he hecho. Yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Y la voluntad del Padre era que Él venga, anuncie el Evangelio del reino a toda criatura, y Él mismo consume el Evangelio a través de su vida perfecta, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Ahora le está diciendo a los discípulos: así como el Padre me ha enviado y yo he cumplido toda su obra, de esta misma forma ahora yo os estoy enviando, ¿no? Yo os estoy enviando. La misma palabra apóstol significa uno que es enviado, ¿no? Y en ese sentido, los 12 apóstoles o los apóstoles primeros del Señor tienen un envío especial, pero cada cristiano es un enviado, cada cristiano tiene un apostolado, es decir, cada uno de nosotros tenemos que ir y anunciar a Cristo, porque somos enviados de Cristo, así como Cristo fue enviado del Padre. Y ahora nosotros somos enviados para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar a Cristo,
que murió y resucitó para el perdón de los pecados. Anunciemos el Evangelio al igual que Cristo vino y lo anunció con su vida, con sus hechos y con su boca. De igual manera debemos anunciar a Cristo con nuestra vida, con nuestros hechos y con nuestra boca, proclamando el Evangelio. Habiendo dicho esto, nos dice San Juan, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y esta es la gran comisión tal cual nos la narra San Juan, ¿no? En los otros evangelios nos habla de la gran comisión como ese envío de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero aquí vemos que Jesús utiliza un gesto que solamente nos lo transmite San Juan. Pero este gesto nos enseña algo muy profundo, nos transmite una verdad teológica muy profunda, como suele hacer San Juan. Primero dice que Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este gesto de Jesús es un gesto sacramental de Jesús, es algo profundo, misterioso, pero teológicamente claro en las Escrituras. Ese soplo simboliza el mismo Espíritu de Dios. Y esto evoca claramente en la mente de Juan y en la mente nuestra al inicio en la creación. Cuando Dios crea al hombre, allí en Génesis, en el capítulo 1 y 2, y esto está en el capítulo 2, versículo 7, cuando crea al hombre, dice que el Señor Yahvé sopló el Espíritu en el hombre. Y en ese momento el hombre fue un espíritu viviente. Fue creado físicamente, pero luego sopló el Espíritu y le dio el aliento de vida. Y aquí lo que estamos viendo, en esta figura que Juan nos transmite, es la idea de la nueva creación, de cómo el Espíritu Santo es la promesa de la nueva alianza, es la promesa de la nueva creación, y aquí estamos viendo a Cristo que sopla el Espíritu. Fijaos qué manifestación más clara de la divinidad de Cristo. En el Antiguo Testamento es el Padre el que sopla, ¿no? Es Yahvé el que sopla, aunque el Padre, pero en Trinidad, porque vemos el Padre que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero atribuimos principalmente al Padre este hecho de ese soplo en Génesis, en el inicio, pero aquí vemos claramente al Hijo en ese soplo del Espíritu, a las nuevas criaturas, a aquellos que son regenerados, a aquellos que nacen a una vida nueva por el Espíritu. Vemos cómo este Espíritu Santo nos representa y nos marca el inicio de una nueva creación, de un cosmos que está siendo renovado por Cristo, por su obra en la cruz. Y ahora Jesús les dice algo esencial. Ojo, cuando el Señor sopla el Espíritu, uno puede pensar, pero el Espíritu Santo vino aquí o vino en Pentecostés, los días más adelante, ¿no? No hay problema en cuanto a estos dos momentos. Acordaos que en la obra de Cristo el Espíritu Santo y en toda la Escritura el Espíritu Santo está obrando. Y aquí Jesús está soplando el Espíritu Santo sobre sus apóstoles verdaderamente, pero llegará ese momento en Pentecostés cuando el Espíritu Santo sea derramado de una forma especial para la vida de toda la iglesia desde allí en el futuro. Ese derramamiento especial de la nueva alianza del Espíritu Santo. Pero aquí Jesús está soplando este Espíritu sobre sus discípulos allí congregados para darles también a ellos un mandamiento. Y les dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Este mandamiento de Cristo, este mandato de Cristo allí a sus discípulos es esencial. Porque este mandamiento de perdonar pecados, de remitir pecados o de retener pecados, se han llamado en la historia de la Iglesia el ministerio de las llaves que Cristo entrega a la Iglesia, principalmente representada en sus ministros. Es decir, Cristo entrega a su Iglesia una autoridad. Cristo entrega a su Iglesia
de parte suya, la autoridad de remitir pecados o de retenerlos. Y esto opera en la vida de la iglesia a través de todo lo que la iglesia hace desde el anuncio del evangelio. En el mismo anuncio del evangelio, cuando predicamos el evangelio a toda criatura, estamos ofreciendo al mundo la remisión de los pecados. Por Cristo Jesús tenemos el perdón de los pecados. Todo aquel que se arrepiente y cree y viene a los pies de Cristo recibe el perdón de los pecados. ¿Qué estamos anunciando? La remisión de los pecados. Y todos aquellos que vienen a Cristo y son bautizados en Cristo y se convierten a Cristo, reciben ese perdón de los pecados. ¿Quién administra? ¿Quién administra ese bautismo? ¿Quién administra esa predicación? ¿Quién recibe a esos nuevos miembros a los pies de Cristo? La iglesia representada en sus ministros. Es así, de esta manera, que la iglesia ejerce este ministerio de las llaves y remite pecados con la autoridad de Cristo. No porque ellos tengan en sí mismos un poder, no porque la iglesia en sí misma, no, pero la iglesia está unida a la autoridad de Cristo. Cristo lo hace, pero lo hace a través de la iglesia. Por eso es que no da igual cuando uno dice, no, yo vivo mi vida directamente con Dios, la iglesia no me interesa. No. Si tú haces eso, estás cortado de la comunión con Dios. Dios obra a través de la iglesia. Dios ha establecido un orden en medio de su pueblo. Ha establecido ministros, ha establecido sacramentos, ha establecido un llamado, ha establecido un orden, el cual se debe respetar. Por eso Cristo le encarga esto a la iglesia. Entonces la iglesia tiene este poder de remitir pecados y de retenerlos a través de la predicación del evangelio, a través de los sacramentos, en el mismo bautismo, cuando recibimos a alguien en la iglesia, y a través, por supuesto, también de la confesión de nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, y por la iglesia también, nosotros, como en cada liturgia nuestra, recibimos de parte de los ministros la absolución, ¿no? Y decimos que el Señor, todo misericordioso, ¿verdad?, perdone nuestros pecados. Esa proclamación del perdón de Dios que confirma en nosotros la remisión de nuestros pecados. De la misma forma, la iglesia también administra la disciplina. Cuando la iglesia puede retener el perdón de los pecados en alguien no arrepentido, y puede la iglesia en sus ministros con toda autoridad decir a alguien, tú no tienes el perdón de tus pecados porque no te has arrepentido, porque no has renunciado a tus pecados, no estás batallando contra tus pecados y no has venido a los pies de Cristo arrepentido. No hay perdón de tus pecados. Entonces, la iglesia tiene de parte de Cristo este mandato, esta responsabilidad y esta autoridad de administrar verdaderamente la remisión de los pecados o el retenerlos, conforme al anuncio del evangelio, conforme al uso de los sacramentos y conforme también a la confesión de nuestros pecados. Todo esto, hermanos, tenerlo en cuenta, es algo que el Señor ha mandado a su iglesia, como digo, en la persona de sus ministros especialmente. Bien, ahora nos dice San Juan que Tomás, ¿no? Versículo 24, pero Tomás, y aquí va a enfatizarnos San Juan lo que ocurre en realidad con todos, pero que aquí en Tomás se hace más evidente, la incredulidad. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que significa el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y los otros discípulos se lo dicen, al Señor hemos visto. Y fijaos la respuesta de Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, en su costado, no creeré. En Tomás se resume, por decirlo de alguna manera, de forma clara, la incredulidad de los discípulos. Estamos viendo claramente y en toda su magnitud y expresión la incredulidad que existía en el corazón de los discípulos en la boca de Tomás. Las palabras que dice Tomás, el énfasis que da Tomás, nos muestra la incredulidad de sus corazones y muchas veces la incredulidad de nuestros corazones.
Él les dice, si no viere primero, si yo no viere con mis ojos, ¿no? ¿Qué cosa? La señal de los clavos. Si yo no viere en esas manos los agujeros de los clavos. Y si yo no metiere mi dedo, le dice, en ese lugar de los clavos. O sea, no solo ver, sino también tocar. Yo necesito ver y necesito tocar, dice Tomás. Y si no metiere mi mano misma en la herida del costado, yo no voy a creer. Fijaos esta incredulidad. Y ahí nos deja Juan. O sea, el Señor dejó a Tomás una semana en su incredulidad. Una semana más lo dejó en ese corazón duro de decir, hasta que yo no vea y no toque, yo no voy a creer. Y nos dice así Juan que 8 días después, ¿qué serían 8 días después? El próximo domingo. Aquí estamos viendo el énfasis que he dicho al principio. Esto no es algo al azar. Jesús se está manifestando a los suyos de domingo en domingo. Porque esto ya nos deja claro que el día del Señor es el domingo. El domingo. No el sábado del Antiguo Testamento. Ya no es el Sabbat del Antiguo Testamento. Ahora es el domingo, que es el primer día de la semana. El día que inicia la nueva creación en Cristo. Es el domingo. El día de la resurrección. Por causa de la resurrección se reúne la iglesia para adorar a Cristo resucitado. Y en este siguiente domingo, Cristo otra vez se va a manifestar, y como vemos claramente, es ese siguiente domingo que otra vez los discípulos estaban reunidos dentro. Es decir, los discípulos no es que vivían todo el día juntos en ese mismo lugar, no. Los discípulos se están congregando. ¿Qué día? El día de la resurrección. Esos discípulos están volviéndose a juntar ese día de la resurrección, pero en este segundo domingo ya estaba Tomás, nos dice Juan. Y con ellos estaba Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra vez, en medio de estar ellos congregados aquel domingo, pero ahora con Tomás, de nuevo, Cristo se hace presente de forma sobrenatural con su cuerpo glorificado, estando las puertas cerradas, nos dice Juan. Es decir, Juan nos está dejando claro este punto. Están las puertas cerradas, pero Cristo se manifestó en medio otra vez y les dijo, paz a vosotros. Este ciclo que va cumpliendo Jesús, de hacerse presente en medio de su pueblo congregado, cada domingo, y transmitiendo su paz. Este ciclo es el que se viene repitiendo cada domingo que el pueblo de Dios se reúne para celebrar la Eucaristía, para celebrar a Cristo resucitado a través de la palabra y de los sacramentos. Cada vez que la iglesia se reúne, Cristo se hace presente. Cristo está en medio, aunque las puertas de la iglesia estén cerradas físicamente, Cristo se hace presente y participamos de Cristo. En su palabra y en los sacramentos, tomamos su cuerpo y su sangre, está presente, nos alimentamos de Él, nos llenamos de Él y su paz viene a nosotros. Cristo está en medio. Cuando con esa fe verdadera estamos en Él, cada domingo reunidos. Pero ahora Cristo aquí se dirige a Tomás y le dice directamente, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Fijaos qué palabras tan fuertes de Jesús. El mismo Señor está confrontando, mirando cara a cara a Tomás, mirándole a los ojos y le está diciendo, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Mira mis manos. Y acerca tu mano, le dice, y métela aquí en mi costado. Fijaos, Jesús le está confrontando cara a cara y le está diciendo, querías ver y querías tocar. Ven, Tomás. Me estás viendo, mírame. Por eso le está diciendo, mira mis manos. Necesitabas ver, mírame. Necesitabas tocar, ven. Mete tu dedo, mete tu mano. Y no seas incrédulo, sino creyente. Qué palabras, ¿no? Qué
qué palabras fuertes en ese momento tienen que haber conmocionado a Tomás, y no solo a Tomás, sino a los demás discípulos, que allí congregados también dirían: yo también dudé. Y como digo, aquí le cae todo el palo a Tomás, pero todos los demás discípulos también habían sido incrédulos. Y nosotros mismos hemos sido incrédulos, y lo somos muchas veces. Pero así es como el Señor a veces nos enseña. A veces a través de exhortar a otra persona, nosotros mismos nos vemos reflejados y también examinamos nuestro corazón y decimos: yo también he pecado. Y aquí, aunque la confrontación le cae directamente a Tomás porque su incredulidad fue más manifiesta, todos habían pecado así. Y aquí vemos un llamado de atención a todos y a nuestra fe. Por el testimonio de los apóstoles, por los escritos de los apóstoles, por esa misma fe nosotros participamos de estos momentos y podemos claramente creer que Cristo ha resucitado, de verdad, en un cuerpo real. Y no necesitamos que Cristo nos diga: mete mi mano o mete tu mano en mi costado, porque sabemos que el Señor ha resucitado y creemos. Pero ahora fijaos la respuesta de Tomás. La respuesta de Tomás es maravillosa, porque marca ahora un contraste asombroso para nosotros. Cuando el Señor le ha confrontado cara a cara y él lo está viendo, ¿verdad? Y no le hace falta ni meter el dedo ni meter la mano, porque está viendo a Cristo y está totalmente claro y convencido. Su respuesta es: Señor mío y Dios mío. Esta respuesta maravillosa que la inspira el Espíritu Santo y que San Juan nos la transmite, nos marca una paradoja impresionante. Porque estamos viendo paradójicamente a aquel Tomás que le llamamos el incrédulo, a aquel Tomás en su debilidad, que es el que más duda y el que más expresa su duda, con esas palabras y recalcitrantes de: si no meto mi mano y toco su herida, su costado, ¿no? Aquel incrédulo, recalcitrante, es el que hace la confesión más clara de la divinidad de Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. Porque esta es la confesión de fe más clara de la divinidad de Jesucristo que sale de la boca de un apóstol y que sale de la boca de ninguno en el Nuevo Testamento. Jesús es Dios. Lo que está diciendo aquí Tomás es absolutamente impresionante y certero. Le llama mi Señor y mi Dios. Y ese texto no se puede interpretar de ninguna otra manera, porque no se puede traducir de ninguna otra manera que simplemente como la confesión de fe de la Iglesia de Dios. Kyrios Theos. Y esa expresión griega se encuentra en la traducción del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, en la traducción griega. Esas dos palabras son las mismas que se utilizan en el Antiguo Testamento para traducir Yahweh Elohim o Yahweh Elohim, es decir, Yahweh, el nombre del Señor, ¿no? Y Elohim, el Señor, Dios. Señor y Dios son las mismas palabras que en la traducción griega Kyrios Theos traducen Yahweh Elohim. Es una clara, absoluta, total referencia a Cristo como Dios, como el Señor y Dios. Y como digo, una paradoja maravillosa, pero que nos anima, porque nos muestra que en aquellos que incluso la fe es débil, en aquellos que nuestra fe puede tambalear en algunos momentos, puede estar claramente la confesión más clara de fe acerca de quién es Jesucristo. Así que Jesús le dice, ¿no? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y estas palabras de Jesús
no son de un reproche hacia Tomás. El Señor conoce nuestra debilidad y el Señor le ha dado ocasión esa semana y mostrarse a Él para que Él haga esa confesión preciosa de su fe en Cristo y esa confesión preciosa de la divinidad de Cristo. Y le dice, porque me has visto, creíste. ¿Creíste qué? Que verdaderamente soy el Señor y Dios. Eso es lo que hay que creer, que Cristo es verdaderamente nuestro Señor y nuestro Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí nos está mostrando Jesús que son más felices, más bienaventurados aquellos que sin necesidad de pruebas han creído con una fe sencilla y creen con una fe sencilla. Y esto no solamente abarca a aquellos sencillos que en esa época creyeron sin necesidad de las señales, sino a toda la historia de la Iglesia. En todos aquellos que hemos creído por la gracia de Dios y hemos creído sin necesidad a veces de ver los milagros concretos. A veces el Señor nos deja ver su gloria a través de milagros que hemos podido ver en la vida, cosas que hemos podido ver sobrenaturales de Dios obrando claramente, como ellos aquí a Cristo mismo resucitado. Pero sinceramente es a través del anuncio y la proclamación del Evangelio que esa fe preciosa, que es un mismo don de Dios, ese Espíritu Santo que nos convence, lo que nos lleva a que nosotros verdaderamente confesemos a Cristo, creamos en Él y no resistamos su gracia. Así que para todos los que oís esto y en cada predicación, cree en Jesucristo. Cree que Jesucristo ha resucitado verdaderamente los muertos. No seamos incrédulos como este primer Tomás. Seamos creyentes como ese segundo Tomás. Que sin necesidad de mayores pruebas tengamos una fe sencilla, que confiemos en las promesas del Señor y le entreguemos nuestro corazón con una fe verdadera. Anunciemos el mensaje, prediquemos a Cristo resucitado, para que muchos vengan con una fe sencilla a la salvación. Vamos a terminar este sermón con estas palabras de San Juan, en las que él nos expresa cuál es el propósito de todo su evangelio, de todo el libro que él ha escrito. Y realmente esta es la conclusión de su evangelio. Luego él añadirá un apéndice, ¿no?, en el que habla de una aparición más a sus discípulos cuando están pescando, pero es aquí la conclusión realmente de todo el texto del evangelio de San Juan. Dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del escrito de Juan. Este es el propósito del testimonio de los apóstoles y este es el propósito del testimonio de la Iglesia y de la predicación de la Iglesia y de cada sermón que predicamos en esta Iglesia, y debe ser el propósito de cada sermón del que se predica en cada iglesia de Cristo en todo el mundo. El Señor Jesús hizo muchas señales, las cuales no se pudieron recabar en los libros de los apóstoles, pero dice San Juan que el libro que él ha escrito, el testimonio que él ha dejado en el Evangelio, ha sido escrito ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, para que confiemos y creamos que de verdad Él es el Señor y Dios, que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a los pecadores, que sufrió en la cruz, murió, descendió a los infiernos, resucitó, ascendió y volverá con gloria. Creer todo aquello que de Cristo dicen las Escrituras y que esa fe significa que nos entregamos a Él para servirle como Señor. Para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Porque es a través de esa fe con la que nosotros nos entregamos a Cristo, por la cual el Señor nos da la vida eterna. Esa fe en la que entramos y debemos perseverar hasta el fin. Creer en Cristo, entregarle tu vida a Cristo, seguirle con fidelidad, creer y confiar en Él como nuestro Señor
y Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Y ese verbo aquí está realmente en un presente continuo. Es el que cree no como algo que ha pasado, no, el que cree y sigue creyendo perseverantemente hasta el fin. El que persevera hasta el fin será salvo. Creamos, sigamos creyendo, afirmemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, pidámosle al Señor que nos afirme en la fe, que podamos seguirle con fidelidad. Y si tú no has creído en Cristo, ven a sus pies en arrepentimiento y fe para entregarte a Él. Demos gracias al Señor por su palabra y que afirme en nuestros corazones esta preciosa fe para servirle con fe, con arrepentimiento y con vidas comprometidas a Él. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.